Muy bien, gloria al Señor, amén. Qué bueno es alabar a Dios de diferentes maneras, amén. Nunca debemos de encerrarnos en una música, porque hay canciones no flamencas que son preciosas y te llevan a la presencia de Dios, y canciones flamencas o con tono flamencado que también te llevan a la presencia de Dios, amén. Y canciones chinas que a lo mejor no saben ni lo que dice, pero la presencia de Dios está, porque las personas que lo cantan están llenas de Dios, amén. Así que toda la alabanza que nazca de un corazón para Dios es buena, amén. Y qué bueno pues que tengamos esa mezcla de raza, de personas, eso se llama la multiforme gracia de Dios. Dios nos usa a cada uno a su manera, a su forma, aleluya. Muy bien, quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 3. Bueno, antes de comenzar a compartir la palabra de Dios, decirle que este viernes 20 estuvimos en Los Molares, para ser exacto, y estuvimos hablando la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de Dios pasó algo poderoso, y era que tanto el alcalde como la teniente alcalde fueron fuertemente tocados por la palabra de Dios. Hasta decían amén. Nunca el evangelio, nunca nadie ha ido a predicar el evangelio a ese pueblo, un pueblo muy pequeño de 3.500 habitantes. Pero vino un grupo bueno de gente, pudimos plantar a los hermanos Ignacio y Rocío allí. De verdad, hermanos, fue algo precioso. Y cuando llegué a casa pude decir, Señor, gracias, porque a pesar de echar mi coche, la gasolina, etcétera, pude decir, gracias, Señor, porque sé que he hecho tu voluntad. Y no hay nada mejor, hermano, que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Hechos capítulo 3, verso del 1 en adelante, dice lo siguiente, atento a la palabra de Dios. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es que es mejor tener de Dios que tener dinero. Es mejor tener de Dios que tener dinero. Porque dice la Biblia que había un hombre que era cojo, estaba tullido, doblado de las piernas y de los tobillos. Y todos los días lo ponían a la hora novena, a la hora de la oración, lo ponían para que pidiese limosna. Claro, era un poco chantajista aquello. Si te das cuenta, van al templo a orar. Y en la puerta del templo te ponen a alguien que está enfermo pidiendo limosna. Era un negocio redondo. Porque si tú vienes a la iglesia a orar y ahí hay una persona que te está pidiendo para comer y lo ves lisiado, pues claro, te hace compromiso, ¿no? Entonces aquella forma de ponerlo ahí era un poco chantajista. Este hombre siempre esperaba recibir dinero de los demás. Pero dice la palabra de Dios que cuando él vio a Pedro y a Juan, les dijo, dame una limosna. Y este hombre, Pedro, hombre de Dios, dice la Biblia, que se paró frente a él y le dijo, míranos. Claro, diría este cojo, ahora nos va a soltar aquí un dineral tremendo. Porque dice que él esperaba recibir algo de ellos. No esperaba recibir una sandía, no esperaba recibir una cinta de lomo. Estaba esperando recibir dinero. Pero Pedro le ofreció algo mayor
que la necesidad física que tenía. Está claro, la Biblia dice, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve preso, vinisteis a verme, en la cárcel me visitasteis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo hicimos a ti, Señor? Dice, cuando se lo hicisteis a uno de mis pequeños, a una persona necesitada o a un hijo de Dios, a mí me lo hicisteis. Eso es irrevocable. En lo que esté en nuestras manos, debemos de ayudar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Solo con una cosa, saber diferenciar a quién ayudamos, porque hay muchas personas que quieren abusar de los pastores y del evangelio, hay que ser sabios, pero normalmente a la persona que conocemos que está necesitada y no viene con esa mala idea, dice la Biblia que tenemos que ayudarle. Y este hombre esperaba recibir ese tipo de ayuda. Lo que pasa, amada iglesia, este hombre creía que necesitaba dinero. Este hombre creía que necesitaba comida. Este hombre creía que necesitaba ayuda física, económica, etcétera. Pero Dios tenía algo mucho mayor para él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros estamos orando muchas veces, Señor, ayúdame en mi economía, pero muchas veces no le pedimos trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ayúdame en la economía, pero no me des trabajo, no vayas a hacer que me haga daño. Muchas veces le pedimos, Señor, necesito esto, y queremos que caiga del cielo. Pero esa es nuestra humana mentalidad débil, que queremos las cosas sin nada a cambio. Dice la palabra del Señor, hermano, que Él entregó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Cuántos lo creen? En una cruz, siendo molido por nuestros pecados. La sangre de Cristo se derramó por ti y por mí incondicionalmente. Mi pregunta es, o la pregunta de Dios es, ¿qué más grande que la salvación de ser un hijo de Dios? ¿Qué más grande que haber roto las cadenas de las drogas, las cadenas del alcohol, las cadenas de tabaco, las cadenas emocionales, los traumas que hemos vivido algunos de jóvenes o de adultos, las dificultades de la vida que nos tenían presos? Dice la palabra de Dios que enviando a su Hijo con Él, rompió todas esas ataduras. ¿Cuántos dicen amén? Y nos hizo personas libres. La pregunta es, ¿cuántos de aquí han gustado o gustan de la libertad del Señor en su vida? El que se drogaba ya no lo hace más. El que se emborrachaba ya no lo hace más. El que robaba ya no lo hace más. El que mentía ya no miente más. El que adulteraba ya no lo hace más. Esa es la nueva vida del Evangelio. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Pero muchas veces ponemos nuestra mira, como dice la palabra de Dios, en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que esperando recibir algo a cambio, le dijo, no tengo oro, no tengo plata. Y me imagino en la mente de cuando procesaba esa frase, diría, pues si no tiene oro y no tiene plata, me va a dar un guantazo. Pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Dios sabe de lo que tenemos necesidad antes de abrir la boca. ¿Cuántas veces, años, meses, porque este hombre era de nacimiento, había estado quejándose contra Dios diciendo, hay que ver si yo pudiera andar, ay, ¿qué sería de mí si yo pudiera correr? ¿Qué sería de mí si yo tuviera mis piernas bien? Y no las patas, como muchos decimos, mis piernas bien. ¿Qué sería de mí? Pero él se había conformado a pedir en la puerta de la hermosa. Mira lo que dice la palabra, que este hombre estaba cojo, que este hombre estaba tullido, este era cojo de nacimiento. ¿Y tú sabes cómo andaban los cojos de nacimiento o cómo siguen andando los cojos de nacimiento? Con muletas, ¿sí o no? Una muleta a un lado y otra muleta a otro, y los cojos andan sosteniéndose en sus muletas. Como bien he dicho, este hombre más de una vez se habría quejado contra Dios porque él era cojo de nacimiento y otros no, y se sustentaba en sus muletas. Las muletas vienen a decir que este hombre se había conformado a vivir cojo, sabía que no tenía otra opción, su costumbre era vivir cojo, y se resignaba a pedir limosna. El pecado es una de las muletas, una muleta le podemos llamar en esta tarde pecado. Muchos de nosotros nos excusamos todos pecan. ¿Cuántos han escuchado eso? Ay, ninguno somos perfectos. Pero hermano, eso no es una excusa. Ay,
Todos siembran marihuana. Escuché una vez de una persona, ay, el Señor sabe que no tenemos para comer, por eso siembro. Y digo, lo que parece que comes demasiado. Porque para comer no hace falta sembrar marihuana. Se come con menos. ¿Cuántos dicen amén? Te puedes ir a vender calcetines al mercadillo, o puedes ir por las puertas tocando y vendiendo ajo, y para comer, gana. Ahora, las marihuanas son para coches, para oro, para buenas ropas, para buenos lujos y para vacaciones. Así que no me vengan, el Señor sabe. Nos excusamos en la debilidad de otros. Ay, pero si este lo hace, lo hago yo. ¿Por qué no vas al culto, hermano? ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque todos los pastores están podridos. Todas las iglesias son malas. Hombre, una iglesia puede ser mala, 2 también, 3 te lo compro, pero ¿todas? ¿No será, hermano, que el problema está en tu corazón y en mi corazón? Os voy a contar una breve historia de un hombre que iba en un barco y todo le olía mal. Entraba al baño y decía, no veas la peste que hace aquí. Iba al salón, no veas la peste que hace aquí. Dice, ¿podéis levantaros los zapatos? Y todo el mundo se miraba los pies. Pues yo no. El otro entraba al cuarto, ¿qué peste huele aquí? Dice, este barco huele un montón de peste. Y se le acerca a uno y le dice, oye, ¿qué tiene aquí en el bigote? Y hace así, y era un trozo de queso Roquefort, que se había comido una tapilla de queso Roquefort y se le había pegado en el bigote. ¿Qué pasaba? Que olía por todos lados a queso Roquefort. Y le echamos la culpa a todo el mundo, pero quien tenía el problema era su bigote. ¿Cuántos dicen amén? No somos el ombligo del mundo, amada iglesia. Somos importantes, valemos la sangre de Cristo de una manera espiritual. Pero realmente, si yo, que soy pastor de 4 iglesias, ordenemos a nuestro hermano de responsable ese día allí en Molares, pero realmente ahora mismo estoy pastoreando 4 iglesias. ¿Y sabes qué? Fallo, meto la pata y soy peor que otros pastores de Illora. Y soy peor que muchos pastores. Y si no me vengo a los pies de Cristo y le digo, Señor, ten misericordia de mí, delante de Dios mi predicación, mi ofrenda y mi esfuerzo no sube como olor fragante, sube como una persona egocéntrica, y tenemos que tener una vida cristocéntrica. ¿Cuántos dicen amén? No nos apoyemos ni en nuestro pecado ni en el pecado de los demás para seguir la vida cristiana hacia adelante. Y luego la otra muleta, como he dicho antes, es el conformismo. Nos conformamos a lo que hay. Esto es lo que hay. Mira, cuando yo era niño, también lo escucho ahora, pero sobre todo cuando era niño, decía mucho, bueno, teniendo para comer me sobra todo. Esa mentalidad es una mentalidad pobre, una mentalidad no de avance. Muchas personas dicen, bueno, viniendo al cultico una vez en semana, o cuando yo pueda, o haciendo mis oraciones de vez en cuando, yo ya estoy cumpliendo con Dios. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Estáis vivos todavía? ¿Tú lo has pensado, a que sí? Yo yendo una vez al cultico a la semana, si no puedo, Dios sabe. Y de vez en cuando hago una oración, presento el día al Señor, yo ya estoy con Dios. No, perdona. La iglesia no salva a nadie. El cultico no salva a nadie. Antes estaba cantando Carmen. El arrepentimiento salva a las personas. El arrepentimiento, le predicaba esta semana me encontré a un chico en Moraleda, un chico que tiene problemas de drogas muy fuertes. Su hija está en la clase de Manasés. Y Dios me puso en el corazón de hablarle, porque se ha quedado en los huesos. Y yo le dije, mira, yo un día estaba como tú, enganchado a las drogas hasta las trancas. Mi mente solo pensaba en drogarse, pero todo eso era consecuencia del vacío que había en mi vida por lo que había vivido. Jesucristo puede llenar tu vacío. ¿Y sabes qué? Se montó conmigo en el coche y se vino para el culto. Y allí él estaba en el culto y me decía, yo me quiero tomar esto en serio, dame una Biblia. Le di su Biblia. Y me dice, a ver si puedo cambiar. Digo, no, tú no puedes cambiar. A ver si puedo cambiar. Digo, no vas a cambiar. Dice, entonces, ¿qué hago? Digo, dile a Dios que te dé el don del arrepentimiento. Ay, pero yo estoy arrepentido. Yo me arrepiento, pero cuando tengo dinero me lo gasto y luego me arrepiento. Digo, no te arrepientes. Eso es remordimiento. El arrepentimiento significa cambio de rumbo. Digo, y tú no te puedes arrepentir.
Si yo le digo hoy a vosotros arrepentíos, claro, es bíblico, pero tú tienes que decir, Señor, dame el don del arrepentimiento. Y cuando Dios te da la gracia, que te das cuenta que estás perdido y Él te puede salvar, es cuando viene ese don, el don inmerecido, porque no te arrepientes cuando tú quieras, sino cuando Dios te llama. Dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Qué fuerte estoy. Si alguno me abre, yo entro. Pero si no me abre, no entro. ¿Cuántos dicen amén? Sí. El otro día vino un hombre que es muy pesado de Moraleda, lo que te estoy diciendo, abusones hay que darle de comer a la gente, sí, pero a los abusones no. El verano pasado venía muchas veces y me tocaba la puerta y decía, dame algo para comer, y le preparo una bolsa muy grande de comida, digo, llévatela. Y luego a la noche viene otra vez y me dice, dame otra vez, digo, pero si no te has dado tiempo a comértelo. Y era que cogía la comida y la vendía. Abusones. Hace unos días tocó a la puerta, pero yo no abrí. Yo no abrí, sabía que estaba ahí. Y gritaba, pastor, digo, mira cómo sabe, pastor, y yo no le abrí. Y la pregunta es, yo no puedo abrir la puerta si nadie toca. Pero si Dios te toca, la pregunta es, ¿tú le vas a abrir la puerta sí o no? Tienes que abrirle la puerta de par en par. Y dice la palabra de Dios, amada iglesia de Jesucristo, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos por medio de nuestro entendimiento. La palabra de Dios tiene que renovar nuestra mente. Como he dicho, no somos salvos por venir al culto, no nos podemos conformar. Tenemos que decirle, Señor, reconozco en el punto que estoy. Cuando uno va al médico, ¿qué es lo que hace el médico? Te hace un diagnóstico, ¿sí o no? Y en ese diagnóstico te dice, tú necesitas o un paracetamol ibuprofeno o necesitas una operación de alto riesgo. La pregunta es que nosotros nos tenemos que diagnosticar, o mejor dicho, decirle al Señor, diagnostícame por medio de tu palabra. Dice la Biblia que yo no conocí el pecado sino por la ley de Dios. Amén. No vivimos bajo la ley, pero la palabra me hizo ver lo pecador que yo era. Si yo estoy metiendo la pata continuamente, o estoy viviendo una religiosidad, o como dicen muchos, en vez de ir en 4 cilindros, voy en 2 o voy en 3, amada iglesia de Jesucristo, tenemos que decirle, Señor, reconozco mi estado, no me quiero conformar, sálvame. Yo no quiero ser ese hombre y mujer, y hablo espiritualmente, que está conformándose con las limosnas, que está tullido de los pies y que hablando en el mundo espiritual no avanzo en la iglesia, no avanzo en mi hogar, no avanzo con mi familia, no avanzo con mis hijos, me he estancado. ¿Saben lo que pasa con las aguas estancadas? Que huelen mal, que crían algas y que crían bichos. Así es un cristiano que se estanca. Y la palabra de Dios es agua viva que brota para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que brotar para vida eterna. Sal del conformismo, dice la palabra del Señor. Y por último le dice, lo que tengo te doy. Y la pregunta es, ¿qué tienes tú para darle a los demás? ¿Alguien me puede contestar aquí? ¿Tienes fe? Muéstrame tu fe. Yo te muestro en la obra que hago. Muéstrame tus obras. ¿Qué tienes para darle? ¿Alguien más? ¿Qué tiene para darle a los demás? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué más tienes para darle? Dios nos da, no tenemos nada para dar. ¿Qué tenemos, Cristina? Para llamar, si alguien necesita ser recogida o palabra de ánimo. Es que, hermano, el evangelio de boca no vale. Si no tenemos fe para orar por un enfermo, si no tenemos fe, ¿sabes cuándo tenemos fe para orar por los enfermos? Cuando tenemos una relación con Dios. Cuando no tenemos una relación con Dios nos da hasta miedo orar por los enfermos. A mí cuando me dicen, ora por mí, y yo digo, pero si estoy más seco que la mohama. Pero cuando estoy lleno de Dios y me dicen, ora por mí, vamos, voy con fe, aleluya, y Dios obra. Pero cuando uno se siente sucio por su propio pecado, ¿por quién vas a orar? El otro día un hermano pastor me dice, un amigo mío,
me dice, hermano, estoy metiendo la pata, no es un pecado, pero estoy metiendo la pata en este área una y otra vez. Dice, y el otro día me llamaron para orar unos hermanos, dice, no tenía fe ni para orar porque me sentía sucio. Digo, así es, hermano, cuando nos conformamos a vivir vidas mediocres. Vidas mediocres, aleluya. Y mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿Y sabes qué? Se levantó, andó y saltó. Y cuando todos vieron aquello, dice la palabra, que se maravillaron. ¿Cuántos dicen amén? No podemos invitar a la gente a la iglesia si no ven las maravillas de Dios en nuestra propia vida. Tú eres una maravilla de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No te conformes a tu estado actual. Clama, llora. Haz lo que tengas que hacer, pero sal de una vida de conformismo, un evangelio cómodo. Os voy a decir algo y nadie, agárrate que viene en curva. ¿Cuántos saben que los quiero de vez en cuando? Los hermanos de Illora están acostumbrados a que vengan y les prediquen, pero no se quieren mover para ningún lado. ¿Estáis vivos todavía? Que no se te rompe el zapato porque vayas a algún lado. Sírvele a Dios con alegría, que todo lo que tienes es de Dios. Tu coche, tu casa, todo lo que tienes es de Dios. Sírvele. No te conformes a un culto a la semana. Sírvele con alegría. Yo no soy mejor que tú, pero yo tenía una pasión de servir a Dios. Y venía 2 veces en semana desde Antequera, con coches viejos de 40 años, hasta Huétor, a predicar el evangelio, y lloviendo. Me decían, ¿pero dónde vais lloviendo? Digo, yo voy a las calles a predicar la palabra. Y después vino Illora, después vino Loja, y ahora Molares, y lo que queda por venir. Porque al que no tiene, se le quita, y al que tiene, se le da más. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, para ir avanzando y acabando, acompáñame al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Hermanos, yo he venido a predicar el Evangelio esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Yo no he venido a endulzarle el oído a nadie. Yo el oído se lo endulzo a mi niña, a mi niño, a mi mujer me lo endulza a mí. Pero yo he venido a Illora a predicar la palabra y a que las personas cambien. Y si tú quieres un Evangelio light, este no es tu lugar. Pero si tú quieres que te digan la verdad, que te zarandeen, que te digan, despiértate, sirve a Cristo con gozo y con alegría, este es tu lugar, aleluya. Y dice en Juan capítulo 5, verso del 1 en adelante, dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque se decía, o pasaba de verdad, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que se metía al movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Imaginaos. Algunos dicen que esto era una teoría. Bueno, la Biblia dice que esto pasaba. Ya cada uno saque su propia conclusión. Pero imaginaos que de vez en cuando, podía ser un año, una vez al mes, una vez al año, una vez cada 3 años, 3 días seguidos, no se sabía. Pero un ángel venía, movía las aguas y el primero enfermo que se metía era sano. Imagínate alrededor del estanque cuánta gente vivía ahí día y noche. Porque claro, no se sabía a qué hora. Muchos estaban en el filo, nada más que se dejaban caer. Pero yo me imagino, ¿y los ciegos? ¿Cómo sabían los ciegos que se estaba viniendo el ángel? ¿Cómo sabía el cojo que estaba un poco más tirado? Porque claro, aquello estaría golpeado. Y dice la palabra del Señor, y había un hombre que yacía enfermo 38 años, y cuando Jesús le había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuál era la pregunta? ¿Quieres ser sano? No le dijo, oye, ¿qué te parece? ¿Qué pasaría si fueras sano? Vamos a intentarlo, ¿no? Le dijo, ¿quieres ser sano? Y mira lo que le dice.
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, desciende otro antes que yo. En fin, le empezó a contar su vida. ¿Sabe cómo se llama esto? Conformismo, como hemos visto antes, y lástima propia. Pobrecito de mí, nadie cuenta conmigo, nadie me quiere, no me llaman para esto, no me llaman para lo otro. Pero ¿cómo te van a llamar si te has conformado a estar en el estanque? ¿Cuántos dicen amén? Te has estancado en el estanque. Vives de lo que Dios puede hacer en un futuro, pero no disfrutas de lo que Dios está haciendo contigo o puede hacer contigo en el presente. Hoy, mañana, quién sabe. Hoy es el día de servir al Señor con gozo y con alegría. ¿Cuántos trabajan aquí? A ver, ¿cuántos trabajan? Que les quiero ver a los trabajadores. Cristina trabaja, Ismael trabaja de vez en cuando, tú no trabajas. ¿Quién más trabaja? A ver, levantad la mano sin miedo, que no os voy a pedir dinero, hacer así. A ver, 1, 2. ¿Y por qué trabajáis? Es la pregunta. Para comer, no, para ganar dinero. Bueno, pero no trabajas para darle un bocado al trabajo, trabajas para coger dinero y no solo comemos con el dinero, hacemos muchas más cosas, ¿no? Como yo digo, si para comer no hace falta tanto. Trabajamos para tener dinero. ¿Cuántos están aquí? Porque a lo mejor para comer no trabajaríamos tanto. ¿O no? ¿Cuánto come una persona al día? ¿Con cuánto dinero más o menos? 15 euros al día. Una persona, una. 20, ¿no? ¿Quién ha dicho 20? El que más come, ¿quién es el que ha dicho 20? Hermano, trabajamos porque vamos a recibir, ¿qué? Algo a cambio. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿por qué no trabajas para Dios igual que trabajas para el mundo? Ay, es que a mí no me pagan. Dios paga. ¿Cuántos están aquí? Dios paga más que el mundo. Aleluya. Dios paga más que el mundo y indiscutiblemente Dios te da más de lo que cualquier jefe en este mundo te puede dar. Un sueldo que son, un sueldazo, 1.500 euros. Dios paga más que eso. ¿Cuántos de aquí tienen hipoteca o han tenido hipoteca? A mí Dios me pagó mi casa sin hipoteca, sin entrada y sin un duro. Ya sabéis la historia. ¡Ay! ¿Cómo la pagá? Dios la pagó. ¿Cómo? Tocando el corazón de mi suegro y de los que lo tenían que tocar. Y yo estuve trabajando antes para Dios, para su gloria y para su honra. Dios paga. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor que le dijo este hombre, mira, es que no hay nadie que me meta, es que me pasa esto, es que me pasa aquello. Y mira lo que dice la Biblia que le respondió Jesús. Y el Señor le respondió al enfermo, y Jesús le dijo, levántate. ¿Qué le dijo? Pobrecito de ti, le dijo eso. ¿Qué le dijo? Levántate, levántate. Y el Señor te dice en esta tarde, levántate. Ay, no. Pero a mí me tiene que levantar alguien. Levántate, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levántate y mira lo que dice aquí. Toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Aleluya. Y Jesús le dijo, vete y no peques, ¿qué? Más. Aquel hombre estaba enfermo y no todas las enfermedades son por eso. Pero aquel hombre estaba enfermo por el pecado. Hay enfermedades que no son por el pecado, la mayoría no son por el pecado. Pero este específicamente estaba enfermo por su pecado. Y yo a veces me he encontrado enfermo espiritualmente por mi pecado, por mi conformismo. Y mi pregunta es aquí, ¿cuántos se han sentido enfermos espiritualmente por su pecado, por su conformismo, por estar atados al pasado, a personas del pasado? Ay, pero es que es mi primo, es mi prima, es mi no sé quién. Hermano, si una persona, la vida es demasiado corta, yo se lo enseño a mi esposa y me lo enseño a mí mismo, la vida es demasiado corta para estar agradando a todo el mundo o para que la gente no hable de ti. Si una persona te hace mal y te saca de los caminos de Dios y te hace estar mal, corta con esa persona, bendícela, perdónala, no la odies, pero corta, porque estamos atados al yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo.
Hermano, basta ya, dice el Señor, de vivir como el tiempo pasado, en los placeres antiguos, en los deleites antiguos, en las dificultades antiguas, sino que miremos a Cristo que alumbra de día y de noche nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy te pregunto, y me pregunta a mí también el Señor, te pregunto yo y te pregunta el Señor, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si Jesucristo es Dios, ¿cuántos creen que Jesucristo es Dios? ¿Lo crees de verdad? Amén. Dilo con convicción. Amén. Ismael ha dicho, como de los Mónacos que vendía colchones, lo ha dicho con convicción de presentador. Amén, hermano. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Dios no existe, aquí hoy estamos perdiendo el tiempo todo, y yo el primero. Pero ¿sabes qué? Esto funciona. La Biblia funciona. Si no funciona, ¿para qué seguir? Pero si funciona, merece la pena. La palabra de Dios sigue cambiando vidas. La palabra de Dios sana a los lunáticos, a los locos, a los esquizofrénicos. La palabra de Dios sana el corazón herido de los que hemos sufrido traumas en la infancia. La palabra de Dios sana las enfermedades. La palabra de Dios expulsa a los demonios. La palabra de Dios nos provee del pan que necesitamos cada día. La palabra de Dios rompe con el alcohol, rompe con las drogas, rompe con los vicios. La palabra de Dios rompe con las ataduras emocionales. La palabra de Dios es Cristo. El Verbo se hizo carne, es decir, ay, si yo estuviera en los tiempos de Pedro, de Juan, de Silas, que pudiera ver a Jesús cara a cara. La Biblia es Jesucristo. Hoy puedes ver a Jesús cara a cara. Es más, nosotros tenemos un privilegio más grande que aquellos que vieron a Cristo. Porque nosotros tenemos al Cristo del Antiguo Testamento y al Cristo del Nuevo Testamento. Tenemos la palabra completa. Y Dios te da el privilegio de poder contemplarla todos los días. ¿Sabes? ¿Hay algo peor que no poder contemplar la palabra de Dios? No hay nada peor, hermano. ¿Cuántos de aquí tienen dos ojos? Unos vemos más, otros vemos menos. A mí se me desvía uno para arriba y para abajo, pero bueno, más o menos puedo ver todavía. Dios nos ha dado ojos para contemplar la hermosura de su palabra. La hermosura de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta preciosa tarde quiero orar por aquellos que se sienten atados al pasado, atados a cosas, llámese vicio, llámese a una pareja antigua, llámese a un familiar, llámese a cualquier cosa. Aquellas personas que hoy se están atadas a cualquier situación. Queremos orar para que tú rompas, Señor, esa atadura en su vida. Para eso ellos tienen que tomar una decisión. Ahora ven tocando a cada uno. Ven derramando el don del arrepentimiento, que cada uno aquí tenga la fe, la certeza de que quiere salir de su condición actual. Y por la fe y el poder del Evangelio, tú lo vas a hacer. Cristina, puedes apagar la predicación. Y ahora os pregunto a cada uno de vosotros. Cierra tus ojos, todos con los ojos cerrados.